Le doy la bienvenida al programa al diputado Germán Martínez Cázares, integrante del Grupo del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Al contrario, Memo, muchas gracias. Buen día. Germán, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, particularmente en este día en que la sociedad mexicana está de duelo ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Y lo digo sin exageraciones, porque este es un crimen que nos afecta a todos, que daña a la nación entera. Dame tu opinión sobre lo sucedido, Germán Martínez Cázares. Bueno, Memo, como michoacano estoy entristecido, conozco Uruapan perfectamente. Es una ciudad de mi infancia, una ciudad tranquila, donde nace el río Copatixio, donde está la Zarácua, donde se comen carnitas, donde hay turismo, donde hay una región agrícola riquísima de aguacate, donde hay una fábrica de chocolates Moctezuma, donde se cosecha incluso café. La verdad es que la ciudad de mi infancia está muerta. Uruapan está lastimado por el crimen lastimado por alcalde. Un clima de odio y de discordia de unos que dicen estar del lado correcto de la historia y otros no estamos del lado correcto de la historia según ellos, de unos que han mandado una línea de odio, de confrontación y de violencia, de un clima del que es responsable el gobierno de Morena. Yo no sé quién jaló el gatillo y mató a Carlos Manzo, pero sí sé quién atiza fanatismo pistolero y matón en Michoacán, y es Morena. Morena y todos los de Morena. Morón, el senador Morón, que está peleado con el gobernador Bedoya, sí, él, o García Harfuch, que fue hace 5 días y no va a pavimentar su camino a la presidencia de la República, García Harfuch, entre cadáveres. No, así no, señor secretario, así no se llega a la presidencia de la República, matando y impunemente dejando crímenes. Sí, los acuso del clima de violencia que existe en Michoacán, no los acuso de jalar el gatillo y jalar la pistola. No, de eso deben aclarar los crímenes y deben llevar a los responsables a la cárcel. Pero hay un clima de violencia de unos buenos, de Calderón que empezó la guerra, que no sé qué, de García Luna que no sé qué. No, alguien jaló el gatillo y mató a Carlos Manzo, y eso, por favor, aclarar y pacificar al Estado al que han llevado con un clima de violencia entre buenos y malos desde el gobierno. El crimen del alcalde Carlos Manzo ha dejado demudada a la sociedad mexicana. Basta echar un vistazo a las redes sociales y a las publicaciones de las últimas horas para entender el impacto de este crimen. Valiente, el alcalde confrontó a los criminales y pidió a gritos apoyo del Estado y la Federación, apoyo que nunca llegó, Germán. Bueno, pues dicen que llegaron 14 miembros de la Guardia Nacional y eso resulta peor. Pues si los cuidaban 14 y lo mataron, ¿ahora qué nos espera a todo el resto de los mexicanos? Yo no saco la fácil de acusar a todos de haber jalado el gatillo. Yo sí responsabilizo. ¿Por qué? Porque antes fue, hace unos días, un líder limonero en Apaxingán. Y antes fue otros alcaldes. Y antes fue el líder que cuidaba las mariposas monarca en el oriente de Michoacán. Y ahora fue el alcalde de una de las 3 ciudades más grandes en población y en riqueza comercial, Uruapan, Zamora y Morelia. Las 3 las gobierna la oposición a Morena. Uruapan, un independiente que se salió de Morena, Zamora lo gobierna el PAN y Morelia lo gobierna el PAN. Entonces, de lo que se trata es de coordinarse, no lados correctos de la historia. Hay de un lado criminales, hay de un lado asesinos, hay de un lado matones, pistoleros,
A esos los quiero ver derrotados y quiero ver triunfante a nuestro ejército. Quiero ver victoriosa a la Guardia Nacional. No la quiero ver humillada. No la quiero ver perdedora. La quiero ver pacificando al Estado de Michoacán. Ya creo que estuvo bueno. Y yo pregunto, ¿garantizan que Carlos Manso es el último? Si no, que se larguen. Si no garantizan que Carlos Manso es el último, que se larguen de los puestos de gobierno, porque para eso están, para cuidar vidas. Diputado Germán Martínez Cázares, tú eres de Quiroga, Michoacán. Dime qué está pasando en tu estado que enfrenta esta creciente descomposición. Pues estamos enojados, Memo, estamos tristes, tenemos miedo, esa es la verdad. ¿Qué está pasando? Pues que hay un desgobierno. ¿Qué está pasando? Que ayer el enojo y van a buscar culpables y lo que sea, pues se metió a Palacio de Gobierno en Morelia, la ciudad en la que nací, la bellísima ciudad de Morelia, el Palacio de Gobierno, lo que no había pasado con ningún maestro, lo que no había pasado con protestas fuertes de la Universidad Michoacana, se metieron a la oficina del gobernador, a Palacio de Gobierno y hubo destrozos, y hubo criminalización de la protesta, y hubo muchachos de la Universidad Michoacana, muchachos de Morelia, muchachos de Michoacán, a los que sobajó y sometió la policía de Michoacán, criminalizando la protesta. Esto no es posible. Necesitamos protestar por este crimen y por todos los anteriores, por el de Omar Bravo, el líder limonero de Apaxingán, por todos los que han muerto ahí, sean del lado que sean. No existen lados correctos de la historia, no existen verdades únicas en política. Existe un pluralismo y pensamos de manera diferente. Somos como el sombrero de los viejitos de Michoacán, de distintos colores, y todos los colores se deben respetar. Eso que lo entienda de una vez por todas el gobierno, que alienta un clima de violencia. El gobierno de Morena sí alienta un clima de violencia y debe esclarecer quién jaló el gatillo para matar a Carlos Manso. Diputado Germán Martínez Cázares, ¿qué opinas de la respuesta, si se le puede llamar así, del Estado mexicano ante el creciente crecimiento de la delincuencia que cada día controla una porción mayor del territorio nacional? Bueno, pues ese es el problema. El problema es la extorsión, el problema es el secuestro, el problema es el cobro de piso, el problema es el impuesto criminal a los productores. El problema es que se cobra por vender pollo en Chilpancingo. El problema es que se cobra por vender gasolina en Tamaulipas. El problema es que se cobra por vender pescado en Sinaloa. El problema es que se cobra por pasar, por transitar las carreteras de este país. Y eso quiere decir que hay un vacío de Estado. Digan lo que digan, en los gobiernos de Morena hay un vacío de Estado. Y yo quiero ver triunfantes a nuestro ejército, a nuestra Guardia Nacional. Quiero ver triunfantes a las Fuerzas Armadas en contra de los criminales. Y quiero ver derrotados a los criminales, porque quiero un Michoacán en paz. Ya, quiero un Michoacán en paz. Así. Afuera, Memo, de donde mataron a Carlos Manso, es la plaza, y ahí hay un edificio que se llama La Guatapera, famosísimo en Michoacán. Guatapera significa en purépecha hospedaje, hospital, hospicio. Es un edificio para dar hospedaje, para dar consuelo, para abrazar, para ser solidarios. Eso lo mandó a hacer Vasco de Quiroga, como hizo varios en Michoacán, varios hospitales, para abrazar al diferente. Eso es lo que se necesita. Desde entonces, y ahora no, ahora atizan identidades desde el gobierno con verdades únicas, con lados correctos de la historia, pues el otro no es el lado correcto de la historia y hay que matarlo, y hay que asesinarlo. Ese es el problema.
hay un ambiente, un clima de crispación, de violencia, de matonismo, del que es responsable el gobierno. ¿Quién jaló el gatillo? Debe la Procuraduría de Michoacán, el gobernador de Michoacán, la Procuraduría Fiscal, Omar García Harfuch deben aclarar quién jaló el gatillo para matar a Carlos Manso, pero también al líder de los limoneros, Omar Bravo, pero también al líder de las mariposas Monarca, pero también a Melesio Cue en Sinaloa, pero también a los varios de Veracruz y de Tamaulipas. Es un reguero de muertos el país. No solo es un vacío de autoridad, sino es un dolor de muchas familias, un dolor que yo hago mío. Germán, ¿qué tendría que empezar a pasar en el tema de seguridad para realmente iniciar la resolución de fondo de este gravísimo problema que mantiene en vilo al país? Lo que debe pasar es que no gobiernen solo para ellos y que se deben atacar a los cárteles con toda rotundidad. No se debe andar complaciendo a los cárteles. Se ha criticado la guerra de Calderón. Calderón no dejó solo a Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán, cuando le pidió ayuda. Ahora, Claudia Sheinbaum no debe dejar solo a Michoacán. ¿Qué debe pasar? ¿Qué se deben coordinar? Insisto, a Uruapan lo gobernaba un alcalde independiente que había renunciado a Morena. A Zamora lo gobierna el PAN, a Morelia lo gobierna el PAN, las tres ciudades más importantes comercialmente y de mayor número de personas en Michoacán. Debe gobernar para todos y debe ya calmar sus ánimos de venganza y de que ellos son la verdad única en este país. Y bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los criminales se metan en política, a financiar, a dar dinero a alcaldes, a diputados, a gobernadores. La verdad es que el problema del dinero en la política es un problema muy grave, y el problema del crimen en la política ya no sabemos cuál es la línea que distingue a un criminal de un político en muchos municipios del país, en muchos de esos de los que tú preguntabas, donde hay un vacío de autoridad. Ya no se distingue de qué lado están los ladrones y de qué lado están los policías. Necesitamos volver a dibujar esa raya, necesitamos volver a separar claramente a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas deben triunfar y los criminales deben ser contundente y categóricamente derrotados. Diputado Germán Martínez Cázares, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Memo, muchas gracias, un saludo. Gracias nuevamente, Germán. Nos escucharemos en próximas ocasiones. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos con más noticias. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.